Hay batallas que deciden reyes y hay batallas que deciden imperios. Pero una vez cada 1000 años, llega una batalla que decide el futuro de toda una civilización. En el año 732, una tormenta azotó el norte. Una fuerza que ya había conquistado la mitad del mundo conocido. Reinos habían caído, ciudades ardían, y parecía que nada podría detenerlos. Sin embargo, en los confines de Europa, un solo ejército se interponía en su camino. Superados en número, en inferioridad numérica, pero inquebrantables. Su líder no era un emperador, ni un monarca de la corona, solo un hombre conocido como el martillo. Lo que sucedió después resonaría durante siglos, moldeando el destino de todo un continente y quizás del mundo mismo. A principios del siglo VIII, el califato omeya experimentó un impulso imparable. En menos de un siglo, el Islam se había extendido desde los desiertos de Arabia, atravesando el norte de África hasta España, y ahora se adentraba en el corazón de Europa. Ciudades caían como fichas de dominó y reinos enteros se derrumbaban ante la marea. Para muchos, parecía inevitable. La media luna pronto eclipsaría a la cruz. Para el año 711, los ejércitos musulmanes habían cruzado el estrecho de Gibraltar y arrasado la península ibérica a una velocidad vertiginosa. En tan solo unos años, el reino visigodo de España desapareció. Los conquistadores trajeron consigo no solo ejércitos, sino también nueva cultura, administración y fe. Al norte, sin embargo, se extendían las tierras de los francos. Tribus y reinos fragmentados, luchando por su identidad, pero obstaculizando una mayor expansión. En aquel entonces, Europa distaba mucho del continente que imaginamos hoy. No existía una Francia unificada, ni una Alemania poderosa, ni una Inglaterra poderosa. En cambio, territorios dispersos luchaban por su supervivencia tanto entre sí como contra invasores extranjeros. Y entre ellos surgió un hombre que pronto se ganaría un lugar en la historia, Carlos Martel, hijo ilegítimo de un noble franco. Carlos no había heredado el poder fácilmente. Nacido fuera del matrimonio, su aspiración al liderazgo era precaria y sus rivales lo acechaban como lobos. Sin embargo, mediante astucia, maniobras políticas y una gran habilidad militar, comenzó a forjarse una reputación. Lo llamaban Martel, el martillo, no por su riqueza ni su cuna, sino por su implacable fuerza en el campo de batalla. Cuando le llegó la noticia de que una enorme fuerza omeida al mando del general Abdul Rahman al-Gafiki había cruzado los Pirineos y se abría paso a fuego por el sur de Francia, Carlos supo lo que estaba en juego. No se trataba de una simple incursión para saquear. Era una invasión que podría cambiar la faz de Europa para siempre. Los Huméidas actuaron con rapidez. Tomaron Burdeos, asolaron Aquitania y dejaron un rastro de miedo a su paso. Saquearon monasterios, destruyeron aldeas y masacraron a nobles. El pánico se extendió por la campiña. Muchos se preguntaban si Dios mismo había abandonado a la cristiandad. Pero Carlos no se dejó llevar por el pánico. Comenzó a reunir guerreros de todo su reino. Los veteranos francos se curtieron en la guerra tribal. Campesinos obligados a servir y nobles leales que creían en su causa. No contaba con la fuerza numérica para igualar la vasta hueste de Abdul Rahman. Pero tenía algo más importante, disciplina y estrategia. Para el otoño de 732, Carlos había reunido a sus hombres cerca de T, una ciudad que simbolizaba la erudición y la fe cristianas. Eligió su terreno con cuidado. A diferencia de sus enemigos, Carlos comprendía que la caballería, rápida, móvil y devastadora, podía verse debilitada si se veía obligada a luchar en terreno desfavorable. Colocó su ejército en una alta colina boscosa donde los jinetes musulmanes no encontrarían una carga fácil. Su infantería preparó sus escudos, afianzó sus lanzas y esperó. El escenario estaba listo. El destino de Europa pronto pendería de un hilo. No en los salones de los reyes ni en las oraciones de los monjes, sino en un campo de batalla donde dos mundos colisionaban. Durante varios días tensos en el otoño de 732, dos ejércitos se miraron fijamente a través de la fría campiña francesa. La fuerza humide, de unos 40.000 hombres o más, se extendía por los campos abiertos. Sus estandartes brillaban al viento, su caballería inquieta, los caballos pateando y resoplando con impaciencia. Habían arrasado Iberia con facilidad y aplastado a todo enemigo a su paso. Para muchos, estos francos eran simplemente las próximas víctimas. Pero los hombres de Carlos Martel no eran como las bandas de guerra desorganizadas que los musulmanes habían encontrado antes. Formaban filas apretadas en terreno elevado, escudo contra escudo, con las puntas de las lanzas brillando bajo el pálido sol otoñal.
No eran soldados profesionales al estilo romano, ni caballeros de brillante armadura como siglos posteriores imaginarían, pero contaban con una ventaja crucial. Carlos los había entrenado para luchar como una unidad disciplinada. No se desmoronarían fácilmente. Los dos ejércitos acamparon a la vista el uno del otro. Por la noche, los campos resplandecían con miles de hogueras. Los hombres rezaban, afilaban sus espadas, susurraban a sus familias lejanas. Algunos temblaban, temerosos del curso de la batalla. Otros ardían en la convicción de que esta era la hora en que la propia cristiandad se ponía a prueba. Abdul Rahman, el comandante musulmán, se enfrentaba a un dilema. Sabía que su caballería era su mejor arma. Ligeros, rápidos y letales, habían destrozado las líneas visigodas en Hispania y derrotado a innumerables enemigos. Pero Carlos había elegido su terreno con tanto cuidado que el terreno ofrecía poco margen para una carga devastadora. Lanzar a sus jinetes imprudentemente contra el muro de escudos franco podría ser un desastre. Así que, durante días, Abdul Rahman dudó, tanteando, esperando a que Carlos descendiera a las llanuras donde la caballería podía dominar. Carlos, sin embargo, se negó a moverse. Sabía que la paciencia era su mejor aliada. Cada día que pasaba permitía que llegaran más refuerzos, aumentando su número. Su confianza no se basaba en maniobras ostentosas, sino en el coraje inquebrantable de hombres que comprendían que luchaban por sus hogares, su fe y su propia supervivencia. El impas no podía durar eternamente. La tensión aumentaba con cada amanecer. Exploradores de ambos bandos se enfrentaban en escaramuzas en los límites del campo de batalla. Corrieron rumores de que los omeyas planeaban marchar hacia el norte, hacia la propia Te para saquear la ciudad santa y quebrantar la moral de toda la cristiandad. Carlos no podía permitirlo. Finalmente, Abdul Rahman tomó una decisión. No podía esperar indefinidamente a que sus hombres se inquietaran y los suministros disminuyeran. Ordenó a su caballería que avanzara, preparándose para desatar el poder atronador que había llevado al Islam a través de los continentes. Al amanecer de aquella fatídica mañana, el aire se llenó del sonido de cascos golpeando la tierra. Se formaron filas de jinetes con armadura, con estandartes ondeando sobre ellos y sus espadas curvas reflejando la luz. Gritaron alabanzas a Dios, confiados en que la victoria era inevitable. En la colina, los francos apretaron su formación. Los escudos se superpusieron, las lanzas se inclinaron hacia adelante como las púas de un erizo. Tras ellos, Charles Martel cabalgaba a lo largo de la línea, su voz resonando por toda la guarida. Manténganse firmes, ordenó. No rompan filas. Manténganse firmes. Y hoy luchamos no solo por nosotros, sino por toda Europa. El momento había llegado. El choque de civilizaciones estaba a punto de estallar. Y el destino del continente no lo decidirían reyes ni diplomáticos, sino la valentía de hombres de acero y cuero, hombro con hombro, contra la tormenta. El silencio que precedió a la tormenta no duró mucho. Mientras la caballería musulmana avanzaba a la carrera, el suelo temblaba bajo su carga. Miles de cascos golpeaban la tierra al ritmo de un trueno que resonaba por las llanuras. El polvo se alzaba en grandes nubes. Los estandartes ondeaban al viento. Y el aire se llenaba del rugido de los hombres gritando. Sus voces se extendían por el aire fresco del otoño. Desde la distancia, debió parecer imparable. Oleada tras oleada de jinetes con armadura avanzando directamente hacia la línea franca. Las espadas centelleaban, las lanzas se alzaban, y el ímpetu de la carga prometía aplastar cualquier cosa a su paso. Esta era el arma que había llevado el Islam de Arabia a España, arrasando reinos como si no fueran nada. Pero en la colina, los hombres de Carlos Martel se mantuvieron firmes. Apretaron su formación, con los escudos tan juntos que no se veía ni una grieta entre ellos. Las lanzas se erizaron hacia afuera, formando un muro viviente de madera y hierro. La infantería franca no tenía caballos ni movilidad, pero tenía algo más, la determinación de resistir o morir donde luchaban. El primer choque fue estremecedor. Los jinetes omeyas se estrellaron contra el muro de escudos con una fuerza brutal. El choque del hierro contra la madera resonó como el fuego de un cañón. Los caballos se encabritaron y relincharon al empalarse en el bosque de lanzas. Los jinetes blandieron espadas curvas hacia abajo, cortando cascos y hombros, pero los escudos francos absorbieron los golpes. Por un momento, la línea se dobló. Los hombres se tambalearon, algunos cayeron. Los escudos se astillaron bajo el implacable asalto. Pero Carlos había entrenado bien a sus guerreros. Las brechas se cerraron rápidamente.
Los escudos caídos fueron reemplazados por los hombres que estaban detrás. La línea se dobló, pero no se rompió. Frustrada, la caballería musulmana se retiró y cargó de nuevo, esperando abrirse paso por su propio peso. Una vez más, el muro de escudos resistió. Cada vez que los jinetes avanzaban, se topaban con el mismo muro de lanzas y una determinación inquebrantable. Lo que debería haber sido una ruta rápida se convirtió en una lucha desgarradora. Los jinetes caían, sus cuerpos enredados en las lanzas, sus monturas desplomándose en agonía. El campo de batalla se sumió en el caos. Los gritos de hombres y animales se mezclaban con el metálico entrechocar de las armas. El polvo llenaba el aire. La infantería franca, aunque maltrecha, comenzó a retroceder con espadas cortas y hachas, golpeando a los jinetes caídos que habían sido arrojados a sus filas. La sangre corría ladera abajo, empapando las hojas otoñales. El propio Charles Martel cabalgaba tras las líneas, gritando palabras de aliento. Recordó a sus hombres que cada instante que aguantaban significaba la salvación para sus familias, sus hogares, su fe. Manténganse firmes, gritó una y otra vez. Su voz resonaba como el martillo que era su nombre, infundiendo coraje en corazones que de otro modo habrían flaqueado. Aún así, los humades no se retiraron. Abdul Rahman lanzó oleada tras oleada de caballería contra la colina. Cada vez que esperaban el colapso de los francos, cada vez el muro de escudos absorbía el impacto. Las horas transcurrían a este ritmo brutal. Carga, choque, retirada y carga de nuevo. Al mediodía, el campo estaba sembrado de cadáveres. Caballos muertos yacían sobre la hierba, sus jinetes aplastados bajo ellos. Las filas francas estaban ensangrentadas y exhaustas, pero permanecían inquebrantables. Lo que había comenzado como un asalto confiado de los omeyas se estaba convirtiendo en una prueba de resistencia que ninguno de los bandos esperaba. Y a medida que el sol se ponía, el curso de la batalla comenzó a cambiar de una manera que Abdul Rahman no había previsto. Al caer la tarde, la batalla había llegado a un punto muerto. La caballería musulmana continuó sus furiosas cargas, pero el muro de escudos francos se alzaba como un acantilado contra la corriente. Ambos ejércitos estaban exhaustos, ensangrentados y jadeantes. El frío aire otoñal emanaba sudor, acero y muerte. Fue entonces cuando el destino intervino, no con el blandir de una espada, sino con un rumor. En algún lugar al borde del campo de batalla, comenzó a correrse la voz entre las filas omeyas de que su campamento, muy por detrás de las líneas, estaba siendo atacado. Se decía que el convoy de bagajes, cargado de botín y provisiones, estaba en peligro. Para los soldados que habían marchado a través de los continentes, ese tesoro era más que un botín. Era su recompensa, su riqueza, su futuro. El pánico se apoderó de las filas de caballería. Algunos jinetes se separaron, dirigiendo sus caballos hacia la retaguardia. Otros dudaron, divididos entre la lealtad a su comandante y el instinto de proteger lo que era suyo. En el caos de la batalla, incluso los susurros podían convertirse en un diluvio. Y pronto, la disciplina de la hueste omeya comenzó a desmoronarse. Charles Martel lo vio. Desde su posición en la colina, percibió la vacilación, el desorden que se extendía por las líneas enemigas. Su martillo no solo estaba forjado en acero, sino también en la sincronización. Y golpeó ahora. Ordenó a sus hombres que avanzaran, lanzas y hachas clavándose en los huecos dejados por la vacilante caballería. La infantería franca, aunque exhausta, repuntó con renovado vigor. Habían resistido todo el día contra oleada tras oleada, y ahora, por fin, percibían que el enemigo flaqueaba. Gritos de triunfo se alzaron por encima del entrechocar del acero mientras los francos contraatacaban, obligando a sus enemigos a descender ladera abajo en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Abdul Rahman intentó desesperadamente recuperar el control. Cabalgó entre sus hombres, instándolos a resistir, a recordar su fe, a plantar cara a los francos. Su presencia era imponente, su voz se oía por toda la guarida, pero la situación se volvía en su contra. Cada vez más soldados retrocedían hacia el campamento, dejando la línea del frente expuesta. Lo que había comenzado como un asalto confiado se estaba convirtiendo en confusión. Los umeyades, por primera vez, se enfrentaban a la posibilidad de que esta pequeña fuerza franca no solo sobreviviera, sino que triunfara. El sol descendía, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla. El polvo, la sangre, los gritos de los heridos llenaban el aire. Y en algún lugar del caos, el destino se preparaba para asestar su golpe final. A medida que el sol se ponía, tiñendo el campo de batalla de un resplandor abrasador, la presión sobre el ejército umayyad se hizo insoportable.
Sus cargas ya no tenían el mismo peso. Sus formaciones se deshilacharon a medida que más hombres se retiraban, preocupados por los rumores del saqueo de su campamento. Y en medio de este caos creciente, llegó el desastre. Abdul Rahman al-Ghafiqi, el comandante que había guiado a sus hombres a través de montañas y ríos victoria tras victoria, ahora cabalgaba desesperado entre sus soldados. Su espada curva relucía mientras intentaba animarlos. Gritó por encima del estruendo del acero, instándolos a recordar a Dios, a recordar su misión, a mantenerse firmes contra los francos. Pero el liderazgo por sí solo no pudo detener la marea. En el frenesí del combate, Abdul Rahman se convirtió en un objetivo. Los relatos difieren sobre cómo sucedió exactamente, si fue abatido por un hacha franca, atravesado por una lanza o herido en el caos de la retirada. Pero lo que es seguro es esto: Abdul Rahman cayó. La noticia de su muerte se extendió como la pólvora. Para la caballería omeya, fue como si la columna vertebral del ejército se hubiera roto. Su comandante, el hombre que los había guiado hasta allí, había desaparecido. La confusión se convirtió en desesperación. La desesperación, en huida. Los soldados francos lo percibieron de inmediato. Con un rugido, aprovecharon su ventaja, atacando y expulsando a los musulmanes del campo de batalla. Lo que había comenzado como una defensa desesperada se convirtió en una persecución implacable. La ladera estaba sembrada de escudos rotos, armas destrozadas y cadáveres de hombres y caballos. Para los omeyas, no había recuperación. Sin su líder, sin orden, su gran ejército comenzó a dispersarse. Los jinetes huyeron en todas direcciones, algunos buscando reagruparse, otros abandonando el campo de batalla por completo. El otrora poderoso ejército que había arrasado España, ahora se disolvió ante la tenaz resistencia de los francos. Carlos Martel, aunque exhausto, no permitió que el triunfo lo volviera imprudente. Mantuvo unidos a sus hombres, asegurándose de que la disciplina se mantuviera incluso en la victoria. Sabía que las batallas podían perderse en la persecución con la misma facilidad con que se ganaban en la defensa. En lugar de perseguir a ciegas, mantuvo a su ejército concentrado, reclamando el campo y asegurando el terreno donde tantos habían sangrado. Cuando finalmente cayó la noche, el silencio regresó al valle. Las llamas del campamento omeya titilaban en la distancia. Pero el ejército que una vez amenazó con llevar el Islam a las profundidades de Europa ya no existía. Abdul Rahman yacía entre los muertos, y sus soldados estaban dispersos. Los francos no solo habían sobrevivido, sino que habían triunfado. Contra todo pronóstico, habían mantenido la línea y frenado el avance de un imperio. La batalla de Té estaba ganada. Pero su significado apenas comenzaba a tomar forma. Porque en los siglos venideros, este único enfrentamiento sería recordado no solo como una victoria, sino como el punto de inflexión que cambió para siempre el destino de Europa. Al amanecer de la mañana siguiente, el campo de batalla permanecía en silencio. Se lloraba a los muertos francos, pero el campo en sí era suyo. Los omeyas, antaño temidos como imparables, se habían desvanecido en la noche. Lo que quedó no fueron solo los restos de la guerra, armas destrozadas, escudos rotos, los cuerpos sin vida de hombres y caballos, sino también la sensación de que algo monumental había ocurrido. Carlos Martel no persiguió a la ligera. Aseguró su territorio, reunió a sus hombres cansados y conservó el campo como prueba de la victoria. El cuerpo de Abdul Rahman fue encontrado entre los caídos y con su muerte el avance omeya hacia Europa llegó a su fin. Nunca más volverían a avanzar tan al norte. En los años inmediatamente posteriores, las incursiones seguirían amenazando las fronteras, pero nunca con la misma magnitud ni ambición. La batalla de Té marcó el punto álgido de la expansión musulmana en Europa occidental. Para los francos y para la cristiandad, fue nada menos que un punto de inflexión. Los historiadores debatirían posteriormente sobre la magnitud de la amenaza, sobre si los omeyas realmente buscaban conquistar toda Europa o simplemente saquear sus riquezas. Pero para sus contemporáneos, para quienes habían luchado y derramado sangre en aquella ladera, no cabía duda de que creían haber salvado su mundo. La victoria de Carlos Martel le valió algo más que fama. Consolidó su autoridad sobre los francos y sentó las bases de la dinastía caroliana. De su linaje descendería Carlomagno, el hombre que posteriormente sería coronado emperador de los romanos y que moldearía la propia Europa medieval. Sin Tours, esa historia quizá nunca se habría escrito. La batalla también se convirtió en leyenda. Los cronistas medievales la describieron como el choque que salvó a la cristiandad, donde un martillo derribó la media luna y preservó la cruz. Embellecido o no, el simbolismo perduró. Hasta el día de hoy,
Tours se recuerda no solo como un triunfo militar, sino como la defensa de la identidad, la cultura y el frágil futuro de un continente. En retrospectiva, la batalla de Tours fue más que una lucha entre dos ejércitos. Fue un choque de mundos, de creencias, de destinos. En el choque del acero y los gritos de los hombres, el rumbo de Europa se alteró. Y a medida que transcurrieron los siglos, ese día de otoño de 732 resonaría como una de las horas decisivas de la historia, cuando un pequeño ejército de francos liderado por un hombre llamado el Martillo se enfrentó a la tormenta y la desvió.